Seguimos aquí en su espacio Los Emblemáticos del Sanedrín, don Reyes Álvarez. Por fin, los Estados Unidos, por intermedio de su presidente, el señor Barack Obama, reconocen que su política contra Cuba ha sido una política fallida. Durante 23 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo resolutando por mayoría aplastante de votos, uno pudiera decir que casi a unanimidad, el cese del embargo, porque aquello era una decisión, una política fallida, criminal, ilegal, inhumana, en contra de la voluntad de la humanidad. Y de 190 países que se reunían cada año y que se reúnen todavía en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 188 votaban a favor de Cuba y en contra de que Estados Unidos mantuviera el embargo o el bloqueo, que era la expresión correcta, el bloqueo. Y Estados Unidos nunca hizo caso a la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué ha servido la Asamblea de Naciones Unidas si no es capaz de imponer sus propias resoluciones? Solo imponen resoluciones que afectan a los chiquitos y que es una voluntad, un deseo de Estados Unidos. Pero cuando eso favorece a un pequeño, a un país pequeño, por muy digno que sea, y contraviene la opinión de los Estados Unidos, entonces eso no se puede aplicar. Por eso nunca se aplicó las resoluciones de Naciones Unidas, porque era en contra de Estados Unidos, en contra de una política de Estados Unidos. No más bloqueo. Eso es inhumano, es ilegal, es injusto. Pero por fin, Barack Obama le está pidiendo al Congreso norteamericano que levante el bloqueo contra Cuba. ¿Pudo haberlo hecho antes? Claro. Si lo hacía en su primer gobierno, a lo mejor no ganaba la reelección. Entonces, también en política se juega a la balanza de poder, los factores de poder. Entonces, esas cosas se dan. Mira, nos alegra mucho que Barack Obama reconozca que ha sido una política fallida. El Papa intervino en esto. Naturalmente, el Papa se montó en una ola mundial de reclamo de cese del bloqueo. Y, por supuesto, el papel del Papa fue de alguna manera muy importante. Hay quienes dicen que determinante, pero el Papa fue inteligente, oportuno y se montó en la cresta de la ola del rechazo a esa política criminal, fallida, ilegal, inhumana e insostenible de los Estados Unidos. En primer lugar, hacia el comentario positivista que tú haces es importante. No se te puede quitar un hombre lúcido, intelectual, pero más sin embargo, si bien es cierto que vemos que Barack Obama se monta en el caballo del Papa hacia el perdón, hacia una conciliación, Obama es un hombre, el primer negro que llega a gobernar, a gobernar en ese imperio a los blancos. Sin embargo, Obama, hay que regatearle algunas cosas, que él no ha sido tan lúcido en alguna cosa porque ha sido muy permisivo. Ahora bien, eso que pasó ahora, ya era tiempo en su primer gobierno, cuando hubo la cobertura, hubo la libertad hacia él como gobernante. Así también debió de abrir precisamente ese excedente, esa conciliación, ese perdón hacia Cuba, porque ya hasta los pajarillos estaban solicitando esto, el nuevo despertar
un hombre creyente, tuvo que venir. Cuando dice pajarilla, ¿a quién se refiere? Bueno, mire, hasta la naturaleza misma ya decía que Cuba debió de estar, Cuba debió de haber recibido ese perdón de los Estados Unidos. No, por si acaso usted se refiere a también, Leonel, porque Leonel dijo que él fue el artífice de ese cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Pero que Leonel tiene que pagar para dar conferencias. Porque, no, como usted dijo, pajarillo. El Papa le dijo a Danilo Medina que se estaba pidiendo el asunto de Hueso Loki. No, está bien. Y que yo, no lo da porque... por la expresión de pajarillo que usted usó, más nada. Don Reyes Álvarez, mire, yo comentaba entonces, perdón, Cuba ya estamos en Cuba. Necesitaba esto y se lo estaba pidiendo hasta los mismos cubanos. Y ya el mundo entero estaba pidiendo que Cuba, con los principios que tiene Cuba adquirido, los principios, los arraigos, Cuba dándole al mundo entero servicio, el desprendimiento. Con esto era necesario. Con esto solamente era necesario. Los médicos de Cuba, en las montañas, por doquier, en toda la parte, como solidarios. Mira, son médicos de vocaciones. Son médicos que se les enseñó de vocaciones. Yo no sé si los otros profesionales, pero enviar y repartir todos esos profesionales al mundo entero, desinteresadamente, ahí hay un trabajo. Que Cuba volvió con eso del deporte a ganarle a la América Latina. Eso hay que verlo, eso es un trabajo. Que la República Dominicana, nosotros aquí, yo lo he dicho y lo repito, podemos estar bañados con nuestra suerte, mala suerte por habernos sido colonizados con gente que lo que enseñaron fuera el pillaje, pero no más sin embargo, hay que admirar en nuestra república pequeña, con un corazón grande, capaces de avasallar frente al mundo entero y presentar la República Dominicana en eso del deporte. ¿A usted no le gusta hablar de eso? En eso del deporte. Eso ha mantenido el país saneado. Por muy mucho que a nosotros nos quieren vapulear, no se ha podido. Por eso, por el deporte, que ha dado hombres grandes y principios con principios. Entonces Cuba ha dado más. Porque además del deporte, Cuba ha dado médicos, gente galeno, que todavía se habla de los principios de la vocación, aprender para servir. Mientras esta gente empezaron con la palabra Don Juan Bosch, que aprendió en Cuba, decía que el pueblo tenía que aprender para servir. Y sin embargo, esto vino. No, Reyes. Servir al partido para servir al pueblo. Ese era Don Juan Bosch. ¿Y entonces qué ellos hicieron? Cogieron del PLD el plato, servían al partido, lo cogieron como plato y se sirvieron el país en ese plato. Ellos solos. De ahí que Balaguer lo llamó Come Solo. Sí, aprendieron tanto. Don Reyes, usted ha dicho cosas muy ciertas. Ayer me llegó una imagen, dos fotografías por las redes sociales. Se ven dos ejércitos invadiendo. Uno militar de Estados Unidos que va a invadir a otros pueblos para quitar vida. Otro ejército constituido por hombres y mujeres con batas blancas de Cuba, que son médicos, que van a otros países a salvar vida. Dos ejércitos diferentes, dos concepciones del mundo diferentes, dos visiones de la política diferentes. Una humanista, la otra expoliadora, criminal, asesina, abusadora, ladrona. Es eso, don Reyes Álvarez. Cuba, con este tema, no merecía ningún perdón, porque a quien hay que perdonar es aquel a quien ofende o quien ha cometido una falta. Cuba ni ha ofendido ni ha cometido falta en términos históricos. A Cuba se le ha ofendido, a Cuba se le ha faltado,
Por eso Cuba, con mucha dignidad, siempre exigió respeto. Y Raúl siempre dijo, y lo dijo en Brasil, podemos sentarnos a conversar cara a cara, de tú a tú, con respeto, con dignidad, con decoro. Los Estados Unidos dijeron en diciembre, el 17 de diciembre, que cambiaban la política, los medios, los métodos, pero no su objetivo, porque su objetivo sigue siendo tragarse a Cuba. Cuba dice, negociamos, discutimos, nos ponemos de acuerdo, pero no cedemos en los principios, seguimos siendo antiimperialistas. Es la gran virtud de Cuba. Por esa lucidez que usted tiene, yo quiero invitarlo a Cuba conmigo del 18 al 25 de octubre, pero no podemos irnos los dos y dejar el programa solo. Usted tendrá que quedarse entonces. Ahora está José Ismael y está Jaime Meléndez, que son emblemáticos, que se pueden quedar, y yo entonces le pagaría a usted cerca del 80% del viaje, porque algún esfuerzo lo tiene que hacer. Dado que usted no me paga aquí, haga algún esfuerzo y vaya conmigo a Cuba. Lo invito. Don Reyes Álvarez, dejando a Cuba a un lado. El trato está hecho el 80%. Dejando a Cuba a un lado, don Eddie Olivares le dice al presidente de la Junta Central Electoral, le expreso una vez más mi inconformidad con su práctica recurrente, Palabra de un hombre, de reunirse a solas con los partidos políticos, los organismos internacionales y los jefes de misiones diplomáticas para tratar temas que son del interés del Pleno. Oiga, palabra muy seria. Qué bochón, Es una práctica recurrente de Roberto Rosario Márquez, y lo dice Eddie Olivares, no lo digo yo, de reunirse a solas con los partidos políticos, con los jefes de misiones diplomáticas en el país y con organismos internacionales. Cuando una gente se quiere reunir a sola o a puerta cerrada, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué los magistrados que se respetan, como la magistrada Miriam Germán Brito, nunca cierran la puerta de su despacho? Nunca. El maestro Rafael Nino Félix nunca cierra la puerta de su despacho. Todo el que entra ahí y cruza el pasillo se da cuenta con quién él está reunido. Y los empleados pueden entrar e interrumpirlo para un café, un té o para pasar una nota y oír lo que está hablando. Porque el maestro Rafael Nino Félix no esconde nada. Es un poeta, es un humanista. A veces cuando lo veo cruzar por las calles de la ciudad universitaria, en vez de mirarlo a él, como que veo la sombra de don Pedro Mir. Qué grande es ese hombre, don Rafael Nino Félix. Nino no ganó un cargo en la UAS. Nino es vicerrector de extensión. Nino Félix no es merecedor por sí mismo de la rectoría de la universidad. Es la universidad la que merece a Nino Félix como rector magnífico, a un hombre puro, a un hombre noble, a un hombre entregado, a un hombre de trabajo. Es la universidad la que merece a Nino Félix como rector. Nino puede perfectamente jubilarse, pensionarse e irse a su casa con la familia. Pero la universidad necesita a Nino Félix. Por eso comentamos estas cosas de Eddie Olivares, esta carta preciosa, profunda, que le envía al presidente de la Junta Central Electoral. Con mucha razón, don Eddie Olivares. Pero eso que usted le dice a Roberto Rosario se puede extrapolar a los funcionarios y dirigentes de este país. Los ministros tienen siempre su despacho cerrado, no reciben a nadie. Aunque vayan a televisión y hablen bonito. Porque en este país, a quien le da un carguito, se cree que es un semidios. No importa el cargo. Eso pasa hasta en una junta de vecinos. Quien administra 20 o 15 mil pesos de los condóminos en un edificio, ya se cree grande. Hay una cultura nuestra que iba a decir que es muy jodida, pero no debo decir aquí en televisión que es muy jodida. No, pero hay una cultura difícil de erradicar. Por eso alguien dijo que los dominicanos todos llevamos dentro un Trujillo o un Trujillito, porque todos queremos ser jefe. Por supuesto, menos yo, que no soy jefe ni en mi casa.
Don Eri va a mi casa sin avisar. Y hay que hacerle café con arepa y con pan. Y pide allí un capuchino, una batida, porque Don Eri cree que él es dueño de mi casa. De Chepa porque no yo pide, siempre tengo la casa abierta. De Chepa no pide para llevar también a su casa. Pide galletas para llevar a los hijos. Y hay que dársela porque es un padre amoroso. Es así. Don Reyes Álvarez, se destapa el gran lío en la OISOE, en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿Qué es esta oficina? Un pequeño ministerio de Obras Públicas en paralelo. ¿Y qué sentido tiene esa oficina? No tiene ningún sentido. Lo hemos dicho desde que Leonel Fernández instituyó esa oficina. Pero Hipólito no fue capaz de disolver eso. Por eso vino el problema de Jimmy Durán, aquel gran especialista en materia de política internacional, maestro de Leonel Fernández en esa materia, renunció como ministro de Obras Públicas en el 96. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández habilitó esta oficina para acomodar a su canchanchan de Andino Peña, que había sido el financiador, junto con Guarol Iranzo, de la campaña de Leonel en el 96. Entonces, le instituye Leonel Fernández a Andino Peña un ministerio con un nombre sencillo, la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Y esto ha devenido en un antro de corrupción, y ahí ese antro de corrupción o esa oficina es la que pare al monstruo del senador, es la que pare a ese monstruo en términos de la corrupción y de la arrogancia y la prepotencia. Recuerde cómo le habló al Procurador General de la República y lo llamó carajo y lo insultó, le faltó el respeto. Y por supuesto, un padrecito como Domínguez Brito, enganchado a procurador, merece que le falten el respeto. Porque si es un procurador que se respeta, lo tranca ahí mismo, por encima del fuero del Congreso Nacional, porque le faltó el respeto a una institución. No solo fue a Domínguez Brito, fue a la Procuraduría General de la República. ¿Y en qué parte del mundo un funcionario X, un legislador, le puede faltar el respeto al Procurador General de la República? No, pero por Dios, solo aquí en este país bananero. No. Que usted dice batatero. Entre ahora, el suicidio de este arquitecto, de David Rodríguez, en un baño de la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado. Se suicidó, se dio un plomo, porque lo estaban chantajeando para poderle pagar. Pero por Dios, hay que llegar a los extremos de que ocurran cosas como esta para poder enmendar los entuertos. No, cuando él se dio porque el aquí tiro, no hay autoridad. Después, hay autorizado. Después que él se dio el tiro, entonces de una vez le depositaron el dinero. Oiga, eso. ¡Qué burla! Sí, eso es una burla, don Reyes. Una burla. Pero más sin embargo. Son cínicos. Claro. Perversos. Sí, son irónicos. Usted le incomoda que yo me incomode, pero es que tengo que incomodarme con los perversos que gobiernan la República Dominicana. Pero ahora mismo hay un lío ahí con la educación, con la Secretaría de Educación, pero hay otro lío que después... Don Reyes, porque hay corrupción en todas partes. ¿Por qué Danilo Medina puso al Almarante Baré en educación? Para que administre todos los cuartos del mundo. ¿Para qué? Para sustraer de diferentes maneras. Don Atmarante en migración... Oye, tiene un expediente ahí en la justicia. Un expediente. Y Danilo lo sabe. Y lo saca de Indotel, que ganaba $22,000 para traerlo al ministerio a que administrar los fondos del 4%. Es una burla lo que hay en este país. Mira. Usted tiene a Melanio Paredes, que todavía habla de educación en este país y se atreve a hacer sugerencias, a estar opinando. Se construyó una fundación desde la cual él opina. A ese hombre que marcó la corrupción sin límite en educación, el de los textos integrados, el hombre que se hizo construir un ascensor para él solo, para subir a la segunda planta, porque no podía subir 32 escalones. Un hombre que comía caña y bebía agua, de ese río Quitasueño, el río Quitasueño donde matan los caballos. ¡Oh, Juan y Bosch! Todo esto. Entonces, fíjese. Sacúdete en la tumba, Juan Bosch. Ese señor fue capaz, el Melanio que tú dices, de dejarse una barba y ponerse la crema de Sammy Sosa. Ese señor fue capaz de matar a muchos profesores, de que los libros no podían publicar libros de texto
de la nación, sino mandaba a países fuera, óyete, a publicar libros con palabras que no son palabras entendibles para los jóvenes. Óyete, este es nuestro país. Y estas son las gente que hablan. Óyete, que mire, dañaban la imprenta de la Secretaría para enviar a otros países de la América Latina. Señores, porque hay que saber algo. Está bien que hay como 100 y pico de países que hablan hispano, pero todito hablan con un dialecto diferente. Entonces cuando usted les trae hasta las palabras para traducirla, cuando viene a ver usted está diciendo otra cosa, porque en Perú hay cosas que se pronuncian que no es igual que aquí. En Venezuela hay cosas que se pronuncian que no es igual que aquí. Entonces cuando usted se trae unos textos así, de otro país para acá, habiendo profesores, habiendo gente que se han matado, habiendo gente capacitado, en vez de poner a esa gente a vivir, así es que están sacando de la pobreza. Y no le importa el dinero del pueblo. ¿Qué pasó ahora con el texto de ciencias sociales? Empezando el año escolar, hubo que retirarlo. Pero ese libro cientos de miles de libros. Tenía 7 años ese libro funcionando. Entonces, este país es un desorden. Entonces, claro, pues si yo le digo con el 4% de que era demasiado dinero, claro, demasiado, porque no sabían qué hacer con ello, controlándolo para robárselo, porque, déjeme decir una cosa, Danilo Medina ha construido 10.000 aulas, todavía, a mi entender, no ha construido escuelas, porque no hay maestros, y ellos se encargan en desacreditar los maestros, porque ellos no han hecho un plan de nación. No hay filosofía de Estado, no lo hay.